El mostrador en la clave. La actualidad con distintos puntos de vista. Un espacio para la discusión bien informada. El mostrador en la clave. Con el equipo del mostrador. 9 de la mañana con 5 minutos. Me encanta. Nosotros tenemos un WhatsApp. Voy a comentar algo que es de nosotros, digamos. Tenemos un WhatsApp. La intimidad. Pero claro, a mí me gusta esa Démosle. hasta una parte de la intimidad, a lo mejor. Démosle. No, pero que es interesante cuando empezamos a discutir con quien me acompaña, mis compañeros del mostrador acá, para ver cuáles son los temas que vamos a abordar, porque van surgiendo, cada uno tira un poquito el tema que le gusta para su lado, y a mí me gusta eso, que haya discusión respecto. Es muy entretenida la pega interna de las discusiones de la pauta, por ejemplo, en un medio de comunicación. Eso es un poquito lo que hacemos antes de definir los temas, y que muchas veces se definen y la conversación nos lleva para otro lado, que también eso es muy interesante. Bueno, estoy con Federico Joanón, con Mirko Macari del Mostrador. ¿Cómo están? ¿Cómo llegaron? Bien, pues ve aquí hoy día es jueves, que parece viernes. ¿O no? Sí, es cierto. Sí, bueno, a mí el lunes algunos me se van de pareció como viernes, vacaciones el acá en martes me pareció como viernes, el miércoles como viernes. Yo digo por esta semana que uno está como en medio de fiesta, medio en serio. Una larga despedida de año. Sí. No, pero esta semana se arrastra así. Y a mí me gusta que sea así. Yo rescato el que sea como a medias tintas o media máquina, o con un pie en un lado y un pie en el otro. Sí, pero yo estoy gateando ya. Esperando el fin de largo. La vida desordenada que llevas, pues mira. Licenciosa. Epa. No, bueno, Bueno, Mirko Macari, Federico Joanón, esto es el Mostrador en la clave, es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile, más universidad acreditada. Vale, yo hacía referencia yo sé que hay varios temas, así que voy a ir rapidito para ver hasta dónde llegamos. Hacía referencia a un tema que se tomó la agenda y que provocó discusión bien pública ayer entre dos parlamentarios, específicamente como echándose las culpas, uno echando la culpa, el otro defendiéndose, por el tema de la educación y de toda esta lectura que deja los resultados de la PSU, que la verdad no es muy distinto a lo que se viene analizando en los últimos años, pero que tiene algo que me pareció particular, que es echarse las culpas por leyes que se han ido gestionando en el Parlamento, pero que la verdad es que todavía no se aplican como para que demuestre resultados. O sea, todo lo que se está demostrando ahora tiene que ver con lo que pasa con nuestra educación en general de hace mucho tiempo. ¿Cómo lo miran ustedes? Y me refiero específicamente a esta discusión pública entre Felipe Kast, que encarna Evópoli, y Giorgio Jackson, que encarna Revolución Democrática. A ver, esto tiene dos dimensiones, pero el tema es largo, y es muy interesante. Sí. Como Federico propuso el tema, lo reafirmó, yo soy muy disciplinado, no voy a seguir, entonces preparé un speech. A mí me gusta. Preparé un speech. Muy bien. No, pero Saquen en este momento su discurso, Mirko Macari. Pero me quitó la palabra. Pero partió él, ¿no? Dijo, Federico puso, pero yo lo tomo, dice Mirko. Claro, obvio. Oye, pero lo primero es que hay una enemistad brutal entre Jackson y Kast. No se hablan, no se dirigen la palabra en el Congreso. Esto es una cosa personal, además, no es personal. No solamente política. Habitualmente no es personal, este caso es personal. Sí, porque de repente hay roces políticos, pero no son personales. Sí. Hay una cosa de celos generacionales. Ahora tiene que ver con la campaña que hicieron, porque los dos son diputados por el mismo Son los dos distrito. diputados por Santiago. Exacto. Y tiene que ver con diferencias ideológicas, ¿no? Pero además hay un componente de que esto escaló al plano de lo personal. Ninguno de los dos tolera lo que el otro representa política y personalmente. Entonces eso es para empezar a es conversar. Un buen punto para analizar lo que pasa. La chimuchina, esa es la copucha. Entonces Evópoli, ojo, que la creo gente que no es tan chimuchina, pero dale nomás. Evópoli tiene como su primer casero a RD para culparlo de todos los males, porque en general la estrategia de la derecha, aquí la estrategia de cualquier oposición, pasa cualquier cosa, entonces esto es culpa del gobierno por tal cosa. En eso no hay novedad, ¿no? Sí. O sea, el libreto habitual. Es verdad. ¿No? Entonces, pero la premura con la que lo hace tiene que ver con cobrarle la cuenta a esta suerte de colaboración. ¿Cómo se llama? La definición que hizo RD de su participación en el gobierno, que es como una pierna afuera y otra era adentro, una colaboración crítica. La colaboración crítica, y eso les permitió entrar al Mineduc. Las frases que siempre le gusta a la gente tirar y circular. En eso consiste la política, en elaborar conceptos para explicar cosas raras. Que básicamente esto es explicar estoy afuera y estoy adentro. Claro, no estoy en ningún lado. Que igual es como bien impresentable también. Claro, y entonces eso le permitió entrar al Mineduc, porque el diseño iluso, ingenuo,
superfluo, frívolo de la nueva mayoría era que somos mayoría, entonces al Mineduc, que va a ser la reforma más importante, tienen que entrar todos los actores que estaban impugnando el modelo educacional en la calle el 2011, y ahí entra el PC y entran RD con asesores. Bueno, eso termina muy mal, RD se termina yendo, ya eso apuesta Termina yendo cobrarle, después, pero después de años de colocar a su gente ahí con buenos sueldos. sin duda, pues si nadie entra a trabajar gratis. No, pero lo que me refiero que no fue en los primeros meses que se claro, fueron, efectivamente. No fue en los primeros meses. Y por lo menos 2 años, ocurre ¿no? es que detrás de la formación de un partido político siempre hay gasto, hay gente que está dedicada a la política y quien financia eso. Entonces ellos tuvieron esta cosa bastante, diría yo, maquiavélica de quizás, porque no colaboraron mucho dentro del Mineduc en los proyectos y tomaron una distancia más que otra cosa, pero por otro lado estaban empleados por el Estado, pues, entonces financiaban a su gente. Fue rara ese tema, más allá de que algunos personajes de Revolución Democrática uno les puede parecer muy interesantes como políticos de la generación que viene, ¿no? Pero ese papel, esa pasada por el Mineduc llama la atención. Pero ¿quién estaba en el Mineduc representando a RD? No estaba cualquiera, estaba Miguel Crispi, ¿no? El ideólogo de RD. Así como Jackson es el hombre público y la cara, Miguel Crispi es el ideólogo, que es hijo de una ex ministra de Bachelet, Crispi Serrano, ¿no? Y entonces él tiene un puente de plata con la Concertación. Entonces ahí los vínculos familiares en esto son muy decisivos, y fue el coqueteo inicial que hizo el proyecto Nueva Mayoría, era meter a RD y al PC para validarse como algo distinto a la Concertación y bajarle los decibeles al movimiento estudiantil, cosa que evidentemente logran. O sea, el movimiento estudiantil se desarticula porque el PC básicamente no genera un movimiento paralelo para no generarle ruido al gobierno, y eso desarticula el movimiento en la calle. Ahora, a mí me interesa más el fondo. Yo creo que efectivamente es bien demagógico lo que plantea Felipe Kast, pero el sustrato, lo interesante es el sustrato o las premisas o los supuestos, ¿no? Que es decir que los liceos emblemáticos están en crisis porque las pruebas estandarizadas, en este caso la PSU, te arroja un peor resultado que años anteriores. Esto te habla patéticamente del subdesarrollo exitoso chileno, ¿no? Felipe Kast es PhD en economía, ¿no? Y por muy renovada que sea la derecha que él quiere representar, en definitiva una derecha hija de la ideología neoliberal. El conjunto de la derecha, toda, fue capturada por el neoliberalismo. La libertad de desarrollo se transformó en el Vaticano, y entonces de la derecha y las lógicas económicas que permean la educación, que vienen de organismos internacionales como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, nos llevan a esta visión economicista y reduccionista del proceso educativo, ¿no? Como si estuviéramos midiendo algo importante, ¿no? Es decir, dentro del curso el que se saca un 6 es mejor que el que se saca un 5. Sí. Dentro del colegio el curso que tiene un puntaje A+2 es mejor que el que tiene A+1. Y dentro de los colegios, el que tiene puntaje más es más. Esto que en educación uno es más que otro. Esa idea ya te habla de la carencia de humanidad y de cómo nos mecanizamos y concebimos la educación como un proceso de formación de capital humano, para decirlo elegantemente, es decir, mano de obra capacitada para el mercado. Y la educación es otra cosa. O sea, los países que lideran en educación, Finlandia, por ejemplo, eliminó el año pasado los ramos. Esta idea de que la gente va a castellano, matemáticas, claro, porque la educación es un proceso más complejo y se trata de desarrollar habilidades, por cierto, sensibilidad artística, por cierto, reflexión ética, por cierto, conciencia del entorno, educación cívica, habilidades musicales, educación cívica, pero se educa desde el ejemplo, no del la idea de Felipe Kast es la de los niñitos ordenaditos, con corbatita, sentados a las 8:30 de la mañana, anotando lo que dice el profesor y después repitiéndolo para sacarse un 7. Y eso nos tiene en el subdesarrollo. Mira, yo creo que todo lo que tú dices, Mirko, es cierto. Es decir, no puedo dejar de coincidir. Pero mientras estemos en una etapa de transición a ser Finlandia, que nos falta bastante en todo sentido, si es que quisiéramos serlo, es una discusión que también está encima de la mesa, tenemos que
batirnos con lo que hay. Y hay un sistema educativo formal, que a uno le podrá gustar o no, pero existe, que tiene ciertas evaluaciones que son muchas muy malas y hay que mejorarlas, pero sobre todo que tiene ciertos indicativos. A mí me cargan todas estas cosas los indicadores, pero aquí no puedo dejar de ocuparlo. Sí, ciertos indicadores o indicativos de que está mejor que otro. Más allá del 6 o el 7, más allá del puntaje en la prueba en estricto rigor. Pero hay indicadores que permiten decir, la educación pública está mejor, se ha mejorado. La educación subvencionada está mejor, se ha mejorado. La educación privada. Y en esos indicadores, con los elementos que tenemos, mientras no hayamos hecho una transición a una revolución verdadera en la educación, pero eso nunca ha estado sobre la mesa, aún en Chile. Mientras no esté eso sobre la mesa, lo que está sobre la mesa es mejorar la educación que conocemos. Y la educación que conocemos, que tiene su momento álgido y más brillante en la educación en la época de los gobiernos radicales, ¿cierto? Que es verdad que no era lo masiva que es ahora, pero fue un momento que puede servir de paradigma para efectos de las comparaciones. Y hoy día, después de 3 años más o menos de este gobierno, cuya principal oferta de campaña era mejorar la educación pública, por culpa de y había consensos políticos además, y además se hizo una reforma tributaria para financiar la mejora de la educación. La educación pública está en una rodada cuesta abajo en todo sentido. Si la gente no quiere estar en la educación pública, y cada vez que se puede cambiar a una privada o a una subvencionada, se cambia a sus hijos para allá. ¿Por qué? Porque el gobierno prefirió otras reformas antes de abordar la que era principal dentro. Cuando uno dice educación pública, está hablando de la educación escolar y preescolar también, ojo. Pero vámonos a lo básico. El colegio. El colegio hoy día no ha habido un cambio, porque es cierto lo que tú decías, hay muchas reformas a la educación que están hoy día aprobadas, pero no se están implementando y se van a ver los resultados un tiempo más. Pero no son estas, es respecto de la educación subvencionada, respecto a algunas cosas de universidad, en fin, pero respecto de lo que son los colegios públicos y su vinculación con las municipalidades, su financiamiento, su calidad, la carrera académica de sus funcionarios, bla, 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 eso no se ha hecho prácticamente nada. Y ahí va en descenso, y sigue en descenso, cada vez menos alumnos en la educación pública, y con peor calidad de la educación pública. Y sigue vinculado a municipalidades, que las municipalidades que tienen más plata algo hacen, y tienen algunos colegios que son dignos, pero la mayor cantidad de las municipalidades no tienen los recursos y tienen colegios vergonzosos. Entonces, este gobierno no ha hecho nada, y eso es importante dejarlo claro, por razones que sea. Además, ya se le desordenó el gallinero, ya es difícil que logre hacer algo. Y eso es hoy día, al fin de año, no podemos dejar de decir, más allá que uno le dan rabia los... Es cierto que la educación se haya agravado, viene en una tendencia. Sí, una tendencia que no revirtió este gobierno, pero prometiendo revertirlo. Exactamente, porque los gobiernos progresistas son el peor favor al progresismo, cuando son débiles, como han sido todos acá. Oye, y déjame darle una última vuelta, buen punto, pero déjame darle una última vuelta, es que además hay una agenda de neoliberalismo liderado fundamentalmente por el Mercurio, de hacer presente esto. Entonces a uno le empieza a quedar claro, oye, pero la educación pública en realidad se está muriendo y nadie hace nada en contra, y la educación subvencionada está mejorando, y la privada, ¿para qué decir? Se lleva todos los mejores puntajes. Entonces instala una realidad que, si bien es cierto, existe, no está, lo hace tan visible que quita cualquier energía a una posible... Lo que pasa, perdón, Federico y Mirko, solo para ponerlo como antecedente. Lo da como un hecho. Sí, lo que pasa es que si hay una pelea ideológica es la educación. En eso estamos, y a mí me parece muy divertido como desde la derecha dicen la ideología de izquierda. No, si aquí es ideológica puramente esta discusión, porque es efectivamente por algo que decía Mirko antes, cómo se mira el mundo, la construcción que uno hace de cómo le gustaría formar a los niños, básicamente. Eso es. ¿Y dónde se ponen los recursos para lo mismo? Exactamente, claro. Y quién toma las decisiones, esto es ideológico puro. Entonces aquí hay una batalla campal, eso hay que tenerlo claro, donde se ocupan los medios, donde se tergiversan muchas realidades, en fin. Entonces eso hay que tenerlo claro en esta discusión. A mí lo que me impacta, de lo mismo que estamos conversando, lo quiero poner sobre la mesa, es cómo todo este discurso neoliberal ha ido permeando nosotros mismos.
Y lo veo en las redes, en conversaciones, yo escucho harto a través de Twitter, en las reuniones que uno tiene, en fin, de cómo en Chile mucha gente cree que efectivamente existe el mérito. O sea, que el mérito te responde y que si tú te esfuerzas, cumples lo que quieres. Cuando estructuralmente este país se armó para que eso no pase y se habla del mérito y se pone sobre la mesa y por qué no permitir que el chiquillo que estudia pueda llegar al Instituto Nacional, hay una suerte de fantasía de que se puede lograr algo que no se puede lograr. Entonces, normalmente hay excepciones que hacen la regla. Exactamente, sí, yo conozco varias excepciones, pero el tema es ese, que no sean las excepciones. Pero además es una cosa patológica la idea de que el que se esfuerza llega ya a temprana edad, o sea, para entrar a la educación básica o a la media, a esa edad ya se le instala que el mundo es para competir. Pobres cabros chicos. El éxito de alguien tiene que ser a costa de otro. Entonces, ¿dónde queda ese otro? Entonces, todo el resultado de la sociedad, es que no tenemos confianza, no creemos en las instituciones, no nos relacionamos con el resto, pero si fuimos educados, nos metieron en el software. En un individualismo brutal. Para que yo gane, otro tiene que perder. Cuando la estructura de vida social, desde que el hombre es colaborativa, si no resistes el entorno de lo natural, no resiste el entorno de la presión, esa es una dinámica patológica. Entonces eso es lo terrible, el concepto de lo humano que hay detrás, ¿no? Pero también eso se hace con un interés, que es formar gente funcional a un modelo de economía. Entonces no nos perdamos, no es que estemos en el error por el error, ¿no? Hay un diseño detrás. Y esto se ha profundizado, y eso solo quería agregarte eso, Federico, que este gobierno efectivamente profundiza ya de manera manifiesta la crisis de una educación que se viene manifestando desde la reforma educacional de Pinochet el año 81. Es decir, desde ahí empieza la demolición de lo público, de la educación pública tradicional, básica y media, de las universidades públicas. Y por lo tanto, cuando decimos, oye, la gente no entiende de política, la gente no tiene educación cívica, el lugar para socializar acerca de lo público, ¿no?, fue demolido, porque el modelo neoliberal quiere sujetos privatizados, los necesita privatizados, mentalmente privatizados. De eso hablamos de ideología. Es un muy buen punto. Ahí estamos hablando de ideología. Y cuando se trata de administrar recursos para esto, que al final del día en una sociedad como esta se trata de administrar recursos, se ha preferido esos recursos privilegiar las soluciones que da el modelo neoliberal individualista, y se ha reforzado la educación subvencionada, se han reforzado todos los mecanismos para que eso funcione muy bien, y la educación pública, nada. Entonces, en este gobierno querían sacar el ramo filosofía el año pasado, ¿te acuerdas que hubo una discusión? Eso no es accesorio. No es accesorio, eso es medular. Perdón, ¿cuánto han bajado las horas de historia para poner lenguaje y principalmente matemáticas? Si eso ha pasado, o sea, si comparamos las mallas, cómo ha ido bajando la cantidad de ramos donde la idea es discutir de lo que nos pasa. Yo hago clases en la universidad, así hasta el último semestre del año pasado. Y ahora que está acá no puede. La incapacidad de desarrollar el pensamiento complejo que tienen los alumnos, y no es que no sean entusiastas, y no es que no sean inteligentes. Exacto. No llegaron con esas habilidades. No tiene que ver con una creación más floja que está metida en otra cosa, no. Son el resultado de la educación. Entonces, después tienen que pagar un MBA afuera de 25 millones de pesos, 30 millones de pesos, para que les enseñen a pensar. Pues si esos son los MBA. Te dan un caso, te lo llevas, tienes que pensar y al día siguiente pones tu solución. Y no hay nota. Hay más completo o menos completo, y escuchar a otros en su solución. Y eso es lo que tú pagas. Un tema muy importante hoy día. Está tan mala en general la educación, en los distintos aspectos que hemos conversado. Hasta lo más exitoso es malo. Claro, es que para estar en un nivel competitivo, perdón por la palabra, porque vuelvo a esta mentalidad. No, pues sí, es una cuestión ya cultural, esta mentalidad cultural neoliberal, ¿no? Es bien feroz. Que estamos más marcados a fuego. La gente tiene que tomar un posgrado, es decir, al final la carrera universitaria se masificó y bla, 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 y lo bueno, lo malo, pero terminó siendo como el cuarto medio de antes. Entonces, hoy día la gente para mostrar sobre la mesa que tiene más estudios, que ha sofisticado su educación y que ha complejizado su educación, tiene que ir con máster, con doctorado sobre la mesa. Entonces, en definitiva, ¿y qué hay detrás de eso? Más negocio, porque nada de eso es gratis, ¿no? Y más individualismo. Es re complicado. Mira,
¿para qué decir el famoso NEM? Estos resultados. Significa que el cabro chico, 14 años más o menos se tiene en primero medio, tiene que tener conciencia que le importa ser exitoso en la vida. Y tiene que sacarse 7 y 6, porque si no después, aunque le vaya bien en la PSU, no va a poder estudiar en ninguna universidad, oye, de las más reconocidas, porque le van a pesar cuando tenía 14, 15, 16, 17 años. Es absurdo como un joven, un niño de 14, un joven de 17, 18, tiene que estar pensando en que tiene que ser mejor que el resto, como decía Mirko, aplastar al otro para ser el que sobresale y sacarse el 7 y el otro el 6, lo gané. Es una pirámide, no llegan todos. No. Es absurdo, no es que es una cosa Lo que pasa es que- terrorífica. Lo que pasa es que, a ver... Oye, los dejan casados para siempre, porque el NEM se consolida. Sí. Y Bueno, ahí- hay una preocupación cuando se entra a enseñanza media respecto Pero a te las das notas. cuenta y son cabros Ahora- chicos, entonces ahora- uno dice, estamos todos locos. Ojo, pero aquí tiene que haber procesos de selección, yo también entiendo eso. Bueno, Y todas las proceso- sociedades la exacto. tienen El para sus tema es generaciones de relevo, cómo pero tú no pones necesariamente las son notas. esas. O sea, ¿a quién se reconoce como buen estudiante? Que también es un tema. Pero está más o menos resuelto en los países que tienen la mejor educación del mundo, eso. O sea, es decir, muy tempranamente se detectan las habilidades de cada uno y de acuerdo a esas habilidades van a tener un lugar se les en va la orientando. sociedad. Ujú. Exactamente, po, Así es. ¿no? Entonces, en eso estamos, pero años luz, ¿no? Entonces, el sustrato, el fondo de la conversación, lo no dicho de esta discusión es lo interesante. ¿Ah? Es decir, que sigamos midiéndonos y haciendo debate político infructuoso de carácter bizantino, porque en el fondo nos apunta a lo esencial, a lo real. Es para cobrar una pequeña cuenta política en vez de estar diciendo, oye, ahora por favor miremos los ejemplos de qué se trata la educación. Pero oye, cuentas políticas y negocios. No, si estoy de No, si acuerdo oye, que no estoy de acuerdo que no va a Claro, pasar. vea, pero- es que hay Por eso es que aquí negocios no hay detrás. generosidad. Sí, cuando Exactamente. Aquí fracasan hay las interés cosas, directamente muchas veces y hay hay mirada interés ideológica. económico detrás. Y por eso es como una de las madres de todas las batallas Claro, la educacionales. y se perdió. Po. Ese es el punto que hay que dejar claro hoy día, fin de O 2016. sea, si Felipe Cas no se llamara Cas, no hubiera sido ministro. Po. Si el peso de los apellidos en Chile y en la derecha, sobre todo, Pablo Longueira decía, las campañas parlamentarias en la derecha las armamos los matrimonios. Si tienen matrimonio todos los fines de semana. Y ahí ven. Tienen muchos hijos. Claro, po, Oye, bueno, pero en resumen, dramático, pero se perdió esta pelea por mejorar la educación. Este gobierno no puede hacer más, no tiene recursos para hacer más, se acabó la plata, se acabó la voluntad política, internamente está cruzado con distintos intereses porque hay muchos intereses económicos. Acuérdate que en la educación subvencionada, que es la que tiene que debilitarse para mejorar la educación pública, si lo ponemos en forma muy, muy brutal, esa educación se fortaleció en vez de la educación pública porque ahí tenían intereses económicos los democracianos, los socialistas, los comunistas, la derecha, para qué decir, en fin, todo. Entonces, el gobierno, cruzado por esos intereses, no fue capaz o no quiso. Y hasta ahí llegamos. Entonces, quizá sea bueno empezar a conversar para la próxima campaña presidencial alguien que sí quiera y pueda. va a dar lo mismo, porque lo esencial, la palabra clave en esto es la felicidad. La educación es para que los niños sean felices y sean adultos felices. Y cada uno hará su ecuación de cómo se construye eso, que ya es bastante difícil. O sea, déjame ponerlo para salir de lo abstracto. O sea, mi hija en cuarto medio estaba con depresión, no quería ir al colegio. Me dijo, bueno, te hago comunicado, ¿a qué hora querías llegar? Cuando despierte, porque por su edad le costaba levantarse temprano. No quería condicionarla, pero tienes que entrar a las 8:30, 10:30, bien, te firmo, ándate a la hora que queráis. Si da lo mismo el cuarto medio, da lo mismo la nota que te saquís, pasa, termina. No mide nada. No está tu madurez, no está tu comprensión del mundo, no está tu sensibilidad en la NEM. Así es. Así, además los deja marcados para toda la vida. No, sí, es patas arriba. Bueno, yo creo que le hemos dado harta vuelta a la educación y hemos sido un poco pesimistas Enfáticos. y enfáticos. Y yo creo que es que lamentablemente no se puede no ser pesimista. Sí, mira, si al final, escuchando todo esto, es como un resumen de lo que hemos hablado ustedes en el mostrador, en muchas notas, lo que hemos hablado muchas veces acá también en el programa. Porque teníamos muchas ganas que resultara Todo, la reforma absolutamente, educacional. porque es algo muy fundamental Y para los había países. acuerdos políticos primarios. Lo que pasa es que después aparecieron los intereses económicos, las ineptitudes del gobierno, y todos quedaron nada. Ponen Ponen un economista que viene del Fondo Monetario, imagínate, a cargo de la reforma educacional. de una frivolidad enorme. Si como los decía economistas Izaguirre. tienen que desaparecer de esos ministerios. Pero, ¿verdad? Los Oye, economistas tienen que estar en Hacienda y en Economía, y se acabó. siempre con alguien que no sea Se economista acabó. como superior, porque son incapaces de
gobernar, lo que tienen es que manejan bien los recursos, o supone que los manejan. Que pero es no un pueden factor, gobernar. pero no es lo esencial. ¿Sabes que en las grandes corporaciones del mundo, vámonos ahora al mundo privado, pero globalizado, que está tan de moda hablar de eso, en todas las corporaciones, las grandes corporaciones transnacionales, nunca es un economista, ninguno de los grandes cargos, los cargos más importantes son economistas. Generalmente son filósofos, antropólogos, psicólogos, literatos. Buscan gente con una formación más integral, La complejidad, más compleja. comprender la Bueno, complejidad y del también mundo. todas estas grandes empresas en el mundo tienen dentro de sus personas pensantes a mucha gente del lado humanista, no son puros expertos en número porque Y son tienen los que ver jefes con esta normalmente los del lado discusión que se humanista. da. Ahora, hay, a propósito de esta conversación... En Chile los cantantes del municipal piden plata en la calle, pues. ¿De qué estamos hablando? Exacto. Es el nivel de la cultura y Bueno, de la es el nivel de educación. la valoración La de gente lo más que- culta, un Exacto. cantante de ópera del municipal pide plata en la calle en una esquina. No, y lo peor es que la educación no se hace cargo de que la cultura no es, voy a ver una ópera y no tiene que ver la cultura con eso, tiene que ver con el acceso a otras cosas, a abrir la cabeza, a soñar, a pensar en otras Estímulos, situaciones. experiencias. Exactamente, y nunca se plantea así. No sé, si a mí lo que me queda como... Complejidad de que la es realidad. Un poco con depresión después de todo lo que hemos conversado es que mirándolo ex post, o sea, desde que partió todo esto, que a mí me hacía mucho sentido, varias de las reformas cómo se planteaban y cómo se querían encarar, que la verdad es que si en ese momento mirábamos efectivamente cómo estaban las cartas acá, o sea, quién se iba a hacer cargo del ministerio, quiénes iban a estar ahí, qué pasaba con una discusión que es de base tan ideológica, dónde están todos los intereses, qué se pensaba en el fondo, o sea, desde antes podríamos haber dicho, esto no va a resultar. A menos No va a que se resultar hubiera por lo que hay. transparentado todo y faltó transparencia. Entonces pasa- al final nos fuimos dando pero cuenta de los intereses espurios, oye, Pero sobre Federico, la marcha. acá hay un tema muy de fondo que tiene que ver con lo que decía Mirko, que es la ideología que está detrás de las decisiones que tú tomas. Y aquí, y yo creo que tú ahí diste en el clavo, la tercera, pero principalmente el Mercurio, llevaron una línea de trabajo desde que partió la reforma educacional, pero fue incesante. Era Para cosa de verla, demolerla y demoler fortalecer la educación idea. subvencionada. Exactamente, pero de verdad, o sea, es cosa de hacer como un registro. ¿Y cuánto de eso efectivamente golpea Pero- todo lo demás? Ellos hacen su pega. Ellos son Ellos neoliberales. Ellos son el órgano de... No sé si su pega, porque a mí me encantaría que lo hicieran en un debate editorial y no en el titular. No nos perdamos. O sea, ese es el rol orgánico del Mercurio, expresar, ¿no? La derecha a la derecha social y económica. Y el Mercurio es un actor decisivo en la construcción del modelo económico. En los años 60, Agustín Edwards, a todos los economistas que fueron a Chicago, los juntó en el Consejo de Redacción del Mercurio. De ahí salió el ladrillo, estaba pensado desde mucho antes. Y desde ahí se defendió después el modelo económico. Y entendieron que el modelo iba mucho más allá de Pinochet. Y de hecho el Mercurio fue clave para respaldar la idea de que el gobierno militar hacía una reforma política, jurídica y económica más allá de la figura de Pinochet. Y ese es un éxito de ellos, sin lugar a dudas. Chiquillos, tenemos que dejarlo hasta aquí. Bueno, Estábamos muy entusiasmados, pero lamentable. tenemos que dejarlo hasta aquí. ¿Nos vamos a volver a juntar mañana? ¿Van a venir los dos mañana? ¿O El Mira, mostrador uno de en- los dos se va de vacaciones. se van de vacaciones? Uno de los dos se va de vacaciones. Adivina quién, eso es lo que Todavía- quiere decir Mirko, adivina quién. ¿Te vas de vacaciones? No, no. Pues, yo no, pues si yo yo no, pues. Me toca, yo también me toca a veces, ¿no? Federico, ¿te vas de vacaciones así como? No, me o voy, solo por me- unos me días voy una de año una nuevo. semana. Ya. Así que Iván y Mirko tendrán el honor Vamos a ver todos los de días, hacer el Mirko. mostrador en la clave aquí. No voy a junto tener que ti. preguntar quién viene, ya sé quién viene. Y además, Federico. mañana además Iván parece que también los va a acompañar desde Buenos Aires. Sí, el otro día funcionó perfecto, se escuchaba muy bien, estaba con pijama, no lo veíamos. Habló. Claro, Así que- está Oye, claro quién es oye. el único que trabaja en el mostrador. Federico Llanón, Mirko Macari, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Nos vemos. Chao. Es la presentación del mostrador en la clave, es una presentación de la Universidad Autónoma, donde un 82% de estudiantes cursan carreras acreditadas y más de 21.000 egresados trabajan a lo largo de todo Chile. A la Universidad Autónoma se postula en www.uautonoma.cl, Universidad Autónoma de Chile más universidad acreditada. Pausa, volvemos.